Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. Welcome to our first study on the book of Acts. Bienvenido a nuestro primer estudio de los libros de los Hechos. We're learning how to live as disciples in a world that's hostile to God. Estamos aprendiendo a vivir como discípulos en un mundo que es hostil a Dios. There are notes and outlines that are available that you can use to follow. Las notas están disponibles que puede ayudarlo a cómo vamos a seguir. And as we do this every Wednesday night, Y como vamos haciendo esto cada miércoles, if you miss any studies, we will always have things recorded and saved that you can go back and listen to. si se pierde algún estudio, siempre van a estar grabados y pueden volver a él para poder entonces verlos. We will transmit live every Wednesday on Facebook, Vamos a transmitir en vivo a través de Facebook and then later we will upload it to YouTube. y luego lo vamos a subir a YouTube. Let's say a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. And as we open your word tonight, Y así como abrimos tu palabra esta we noche, pray that you open our hearts, oramos que tú abras nuestros corazones that we might receive everything that you have for us, para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros, so that we can live our lives in a way that's pleasing to you. para que podamos vivir una vida que te complazca a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. and Amén Amen. y amén. Amen. So as we begin this series in the book of Acts, Así como empezamos esta serie en el libro de los Hechos, I want to just give you a hint le quiero dar unas pistas. that the book of Acts is the second of two books. Del libro de los Hechos es el segundo de dos libros. It's the only book in the Bible that has no ending, El único libro de la Biblia que no tiene un final, because the Holy Spirit is still moving in our lives, porque el Espíritu Santo aún se mueve en nuestras and vidas the church is still being built. y la iglesia todavía está siendo So the edificada. book of Acts is still being written today. Entonces el libro de los Hechos todavía está siendo escrito hoy en día. And if a third book is written, Si un tercer libro es escrito, we hope that our names are in there, right? esperamos que nuestros nombres estén escritos So ahí. we hope that God will do miraculous and wondrous things in our lives. Queremos que Dios haga cosas milagrosas y maravillosas en nuestras vidas. But the book of Acts is a continuation of the Gospel of Luke. El libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. It is believed, and it is almost definite, that the writer of the book of Acts was actually Luke. Se cree y probablemente fue el libro de los Hechos escrito por Lucas. This is supported by things in the Bible and extra biblical evidence. Eso está apoyado por cosas de la Biblia y por evidencias fuera de la And Biblia. apparently Luke was St. Paul's personal doctor. Aparentemente Lucas era el doctor personal de Pablo And many times he was traveling with Paul. y muchas veces viajaba con And Pablo. we see this in the context of what the things that Luke wrote. Y vemos esto en el contexto de las cosas que Lucas escribía. I like that idea because a doctor is a scientist. Me gusta esa idea porque los doctores son científicos, We're very academic. We're very pragmatic. son muy académicos y muy pragmáticos. I tell my children that I hope they study science. Yo le digo a mis hijos que yo espero que ellos estudien ciencia. I believe the world is divided in two: Yo creo firmemente de que el mundo está dividido en dos. science majors and non-science majors. Los que estudian ciencia y los que no estudian ciencia. So when I talk to somebody who did not study science, Cuando hablo con alguien que no estudió ciencia, I have to speak differently tengo que hablar diferentemente. and make things a little bit easier to understand. Y tengo que hacer las cosas un poco más fáciles para que puedan entender. So far I have my son studied to be a dentist. Hasta ahora mi hijo ha estudiado para ser dentista. I have another daughter that wants to study medicine. Tengo una hija que quiere estudiar medicina And I have like three that want to study to be lawyers. y tengo tres que quieren ser abogados. They're not science majors, No son ciencia, but we can't all hope to be the same thing, right? pero no puedo esperar que todos quieran hacer lo mismo. So many people who have that type of mentality Muchos de los que tienen ese tipo de mentalidad and they read the book of Luke, y leen el libro de Lucas, they see something different in the way that Luke wrote than the other three gospels. ven algo diferente en el libro de Lucas que es diferente a los demás evangelios. And Acts is Luke part 2. Y los Hechos es Lucas parte 2. At the end of the Gospel of Luke, we see the ascension of Jesus Christ. Al final de Lucas vemos la ascensión de Cristo And as we see now in the book of Acts, y como vemos en el libro de los Hechos, this writer, Dr. Luke, will begin with a summary of what happened in the Gospel of Luke. entonces Lucas empieza en el libro de los Hechos con un resumen de lo que sucedió
en el Evangelio de Lucas. And then he continues to write a very accurate account of the things that happened with some of the apostles. Y también él escribe con mucha agudeza las cosas que sucedieron con algunos de los otros discípulos. Because many people called this the book of Acts of the Apostles. Porque muchos llaman a este libro el libro de los Hechos de los Apóstoles. It's not all the apostles, No son todos los apóstoles and it's not all the Acts, y no son todos los hechos. but it's a blessing that we have this information Pero es una bendición tener esta información and the testimonies that we're going to read y in el the next few weeks. testimonio que vamos a leer en las próximas semanas. So in chapter 1, beginning with verse 1, En el capítulo 1, empezando en el versículo 1, he writes, "The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach until the day in which he was taken up, and after he, through the Holy Spirit, had given the commandments to the apostles which he had chosen, to whom he also presented himself alive after his suffering many infallible proofs, being seen by them during 40 days, speaking of the things pertaining to the kingdom of God." dice en el versículo 1 al 4, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. So as we read this, we see this man named Theophilus who Paul mentions. Al leer esto, nos damos cuenta que Pablo está mencionando, Lucas. Lucas, perdón, está mencionando a Teófilo. We don't know who this man was. No sabemos quién era este hombre. Theophilus means lover of God, Teófilo significa amante de Dios. and this is the man's name. Y ese es el nombre de este And hombre. he must be somebody very important Y debe haber sido una persona muy importante because in Luke, the Gospel of Luke chapter 1, porque en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, he also dedicates that writing of that epistle, that gospel to Theophilus. él también le dedica ese capítulo a Teófilo. And he must have been an important person because he says, "To the most excellent Theophilus." Debe haber sido una persona muy importante porque él empieza diciendo al excelentísimo Teófilo. So this was an important person, Entonces, esta era una persona importante, but he's a mysterious person. pero también una persona misteriosa. And he begins to summarize the life of Jesus, what Jesus did. Entonces empieza a resumir la vida de Cristo, lo que Cristo hizo. And we see that Jesus went around speaking the things pertaining to the kingdom of God. Y vemos cómo Jesús empezó a enseñar las cosas que le pertenecían al reino de Dios. And I want to make emphasis on this Y quiero hacer mucho énfasis en esto, because too much emphasis is made on the gospel of salvation. porque demasiado énfasis se hace en el evangelio de la salvación. And it is an important gospel. Es un evangelio But importante, Jesus came preaching about the gospel of the kingdom, pero Jesús vino a hablar del evangelio del reino, of which salvation is only a part. del cual la salvación es solamente una parte. But the kingdom is much greater than just salvation. Pero el reino es mucho más que la salvación. It includes sanctification, También incluye la santificación, doing the will of God, hacer la voluntad de Dios, holiness, la santidad, baptism in water, el bautismo en las aguas, baptism in the Holy Spirit. el bautismo en el Espíritu Santo. And the gospel of salvation is only mentioned one time in the Bible. Y el evangelio de la salvación es solamente mencionado una vez. But the thing that Jesus was most focused on Pero lo que Jesús estaba más enfocado was the kingdom of God. era el reino de Dios. And everything he did was about the kingdom. Y todo lo que hacía tenía que ver con el reino de Dios. We know that John the Baptist came before Jesus, Sabemos que Juan el Bautista vino antes de Jesús and he started preparing a way for the king that was coming. y él empezó a preparar el camino para el rey que había de venir. And when the king came, Y cuando el rey vino, and John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. At that point, Jesus began his ministry, En ese momento fue donde Jesús empezó su and he ministerio began to preach about the kingdom. y empezó a predicar del evangelio. If we're going to be disciples of Jesus Christ, Si nosotros vamos a ser discípulos de Cristo, we cannot preach a part of the kingdom only. no podemos solamente predicar una parte del evangelio del reino.
We cannot preach salvation only. No podemos solo predicar el evangelio de la salvación. We don't want to be a church that focuses on baptism. No podemos enfocarnos como iglesia solamente en el bautismo. We don't want to say this is a deliverance church, No podemos tampoco decir que esto es una iglesia de liberación. or God is looking for worshipers, O tampoco decir que Dios anda buscando adoradores. or the most important thing to God is, get everybody saved, O tampoco decir que lo más importante para Dios es salvar a todos. or God wants to build families. O tampoco decir que Dios quiere construir familias God is restoring marriages. o restaurar matrimonios. All those things are important. Todas esas cosas son importantes. But we desire to be a kingdom church, Pero nosotros queremos ser una iglesia del reino which includes all those things. que incluye todas estas cosas. And that is the gospel that Jesus was preaching. Y este era el evangelio que Jesús predicó. Let's keep going in verse 4. Vamos a seguir en el versículo 4. It says, and being assembled together with them, with the disciples, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, del cual les dijo, oísteis de mí. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. So before Jesus ascended into heaven, Antes de Jesús ascender al cielo, after he had given the Great Commission, antes de dar la gran comisión, después de dar la gran comisión, he said, but don't start yet pero él dijo, no empiecen aún until you receive the Holy Spirit. antes de que ustedes reciban el Espíritu Santo. That's the qualification for ministry. Esa es la cualificación para el ministerio, Amen. Not perfection, no la perfección, but the Holy Spirit. sino el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit is the power of God. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. So if we're doing church the right way, Si estamos haciendo la iglesia de la manera correcta, we would never appoint any leaders in the body of Christ no entonces vamos a nombrar a ningún líder en el cuerpo de Cristo, unless they have evidence of having received the baptism in the Holy Spirit. a menos que tengamos evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. This is not a born again experience. Esto no es una experiencia del nuevo nacimiento. This is not baptism in water. Esto no es el bautismo en las aguas. This is exactly what Jesus said. Esto es exactamente lo que Jesús dijo. They have received the promise of the Father, Ellos han recibido la promesa del Padre, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, the blessing of Abraham. la bendición de Abraham. So Jesus says, don't start serving me. Entonces Jesús dijo, no empiecen a servirme, Don't go into ministry. no entren al ministerio, Don't go out and make disciples of all the nations no vayan a ser discípulos a todas las naciones until you receive the baptism in the Holy Spirit. antes de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Now we see that in the life of Jesus. Eso también lo vemos en la vida de Jesús. He began his ministry Él empezó su ministerio only after he received the baptism in the Holy Spirit. solo cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo. And so this is the pattern for the church. Este es el patrón de la iglesia. In verse 6, Verso 6. it says, therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? And he said to them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own authority. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. So imagine this, before Jesus ascends to his heaven, Imagínese esto, antes de Jesús ascender al cielo, he has a board meeting, él tuvo una reunión del board, la junta directiva, de la junta directiva, the apostles. los apóstoles. And I'm sure
Mary was there, Yo estoy segura de que María estaba ahí and some of the other important followers were there. y probablemente uno de sus principales seguidores estaban ahí, Maybe 120 people. probablemente 120 personas. That's what theologians think. Eso es lo que los teólogos piensan, Because that's how many people were in the upper room when they received the Holy Spirit. porque esa era la cantidad de gente que estaban en el aposento alto cuando recibieron al Espíritu We're going to Santo. read that in a minute. Lo vamos a leer en unos minutos. So maybe 120 people, Probablemente 120 personas his soldiers, de soldados, the ones he gave the Great Commission to. aquellos que le dio la gran comisión. He's about to ascend to heaven. Y él está a punto de ascender al cielo. And so he gives them one last instruction. Entonces le da una última instrucción. Wait for the promise of the Holy Spirit. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Don't go anywhere. No vayan a ninguna parte. Don't even leave Jerusalem. Ni siquiera se atrevan a salir de Jerusalén. Because when he comes, Porque cuando Él venga, you will receive power. ustedes van a recibir poder. And wherever you go, you will be my Y witnesses. donde quiera que vayan, ustedes me serán mis testigos. Because the power of the Holy Spirit is going to be with you. Porque el poder del Espíritu Santo va a estar con ustedes. You're not going to be afraid. No van a tener miedo. I've shared testimonies Yo comparto testimonios of Muslims that I have baptized de musulmanes que he bautizado, that were afraid to be que baptized tenían temor de bautizarse, because it is a death sentence for them to become Christians. porque es una sentencia de muerto para ellos hacerse cristianos. And they went into the waters of baptism with fear. Y entraban a las aguas con miedo. And then after they came out of the waters, we would pray for them. Y luego que salían de las aguas, orábamos por ellos And they would receive the Holy Spirit. y recibían el Espíritu Santo And they would say, I'm not afraid anymore. y decían, ya no tememos, no tenemos miedo. I don't care who knows that I love Ya no nos Jesus. importa quién vea que amamos a Jesús, Because it pushes away fear. porque empuja afuera el miedo. So as he's telling them these things, Mientras él decía estas cosas, they asked him something really carnal. les preguntaron algo muy carnal. Lord, when are you going to restore the kingdom to Israel? Le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? They're still thinking that the kingdom of God was going to be a geographic political kingdom. Todavía estaban pensando que el reino de Dios iba a ser algo geográfico. They didn't know God's plans for their life. No entendían el plan de Dios para sus vidas. These people were going to change the world. Esta gente estaban destinada a cambiar el mundo. And they said, when are you going to change Israel? Y lo que preguntaron fue, ¿y cuándo vas a cambiar a Israel? And I'm sure he just nodded his head. Y yo estoy seguro que él solamente movió su cabeza. Oh, they really need the Holy Spirit. Ay, pensó, ay, si necesitan al Espíritu Santo. Because there's something else the Holy Spirit brings to us. Porque hay una cosa que el Espíritu Santo trae, Revelation revelación, about the things of God. acerca de las cosas de Dios. So even if we get no power from the Holy Spirit, Aun si no tuviéramos ningún poder del Espíritu Santo, Jesus said, when the Holy Spirit comes, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, he will teach you things that you cannot understand right now. Él te va a enseñar cosas que tú no puedes entender ahora mismo. So I have to go Entonces yo tengo que irme so I can send the Holy para Spirit poder enviar al Espíritu because I have Santo, so much more to show you. porque tengo mucho más que enseñarles. But you need the Holy Spirit Pero necesitan al Espíritu Santo, because things that I have not seen porque cosas que no han visto and ears have not heard y que oídos no han oído and have not even entered into your y imagination que no han entrado siquiera a su imaginación, are the things that God has prepared for you. son las cosas que Dios ha preparado para ustedes. And God will reveal those things to us Y el Señor Dios revelará estas cosas a nosotros through the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. We had lunch today with some pastors, Hoy nos reunimos en el almuerzo con algunos pastores. and you know, there's some churches that don't believe in the Holy Spirit. Saben que algunas iglesias no creen en el Espíritu Santo. And one of the pastors told me the church that he went to Y uno de los pastores me dijo, o una de las iglesias que él asistía, is a church that has from a denomination es una iglesia de denominación that doesn't believe in the Holy Spirit. que no cree en el Espíritu Santo. And he says, I go to a church called blank, blank, blank. He told me the name of the church. Él dijo, yo voy a una iglesia tal, tal, tal. And I didn't say anything. Yo no dije nada. But then he leaned forward. Y luego él se acercó a mí, He said, but 75% of the congregation is filled with the Holy Spirit. pero él dijo, 75% de la iglesia todavía still believe?
they have the Holy Spirit. tienen el Espíritu Santo. So I was like, oh, thank God. Y dije, gracias a Dios. So they have a name like they're dead, Tienen nombre de muertos, but the Holy Spirit's operating in there. pero el Espíritu Santo está And operando that made me ahí. feel good. Y me hizo sentir bien. But you know, we have all kinds of leaders and pastors that are preaching and studying and teaching the Bible, the Word of God. Tenemos muchos pastores y muchos maestros que están estudiando y enseñando la palabra de Dios. And they don't have the Holy Y Spirit. no tienen al Espíritu Santo. And what they teach is good Y lo que enseñan es bueno because it's the Word of God. porque es la palabra de Dios, But without revelation, pero sin la revelación it's not going to transform too many people. no va a transformar mucha gente. It will not show you things that you cannot see in the flesh. No te va a enseñar cosas que no las puedes ver en la carne. So Jesus began his ministry when he received the Holy Spirit. Entonces Jesús empezó su ministerio cuando recibió el The Espíritu Bible says Santo. that Priscilla and Aquila saw Apollos preaching the gospel. Dice la Biblia que Apolos y Priscila vieron, Priscila y Aquilas vieron, I'm sorry, what they see? They saw Apollos, Vieron a Apollos, Apolos preaching the gospel. predicando el And evangelio it said he preached with authority y dijeron, predicaban con autoridad and accurately, y con certeza but he didn't have the Holy Spirit. y no tenía el Espíritu Santo. And they said, hey, come here. Y dijeron, ven acá, We're going to read about that later on. vamos a leer esto más And it says adelante. they showed him a more excellent way. Y dice que les enseñaron una vía más excelente. So if you want to be a more excellent Christian, Si tú quieres ser un cristiano más excelente, you need the baptism in the Holy Spirit. necesitas el bautismo del Espíritu Santo. This is what Jesus told his disciples. Esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Let's keep reading in verse 9. Leemos en el versículo 9. It says, now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. And while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will also come down in like manner as you saw him go into heaven. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. How many have ever seen an angel? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto a un ángel? I bet you've seen angels, but you didn't know they were angels. Yo estoy seguro que ustedes han visto ángeles y ustedes no saben que eran ángeles Because they appeared as just regular people. porque parecen personas regulares. These were angels that were standing there with them. Esto eran ángeles que estaban parados con todos ellos. I love the message on Sunday, on Friday night by Pastor Peter. Me gustó mucho el mensaje del viernes en la noche del pastor Peter. One of the weapons that God has given us Una de las armas que Dios nos ha dado are the angels of the Lord. son los ángeles de Dios. We are surrounded by angels. Nosotros estamos rodeados de ángeles. When we get to heaven, Cuando nosotros lleguemos al cielo, God is going to rewind the video of your life, Dios le va a dar vuelta a la cinta de tu vida and He's going to show you all the times y te va a enseñar todas las veces that angels saved your life and saved you from accidents and problems. que los ángeles te salvaron de accidente y de problemas. And you were so scared you didn't realize it was an angel. Y tú estabas tan asustado que ni siquiera te diste cuenta que era un ángel. They're all around us. Está todo alrededor de Sometimes nosotros. they come in the form of people. A veces vienen en forma de personas. I've heard so many testimonies, He oído tantos testimonios, good and bad. buenos y malos. I had a friend of mine that got in a very bad car accident, Un amigo mío estuvo en un accidente bien malo and I asked him what happened. y le pregunté, ¿qué te pasó? He said I was going out above the speed limit, Yo estaba yendo por encima de la velocidad máxima and the angel of the Lord that was in the car with me stepped out of the car. y el ángel del Señor que estaba conmigo en el carro se salió del carro. I said, wow. Yo dije, wow. You know, the angels of the Lord will not go with you to sin.
¿Saben que los ángeles de Dios no los acompañan a pecar? They will not help you sin. Tampoco les ayudan a pecar. We expose ourselves Nosotros nos exponemos a nosotros to mismos things that God does not want us to be exposed to a cosas que Dios no quiere que nos expongamos. when we on purpose step out of God's will. Cuando nosotros a propósito nos salimos de la voluntad de Dios. And it wasn't the punishment of God. Y eso no era el castigo de Dios. Like when I was a little boy, Cuando yo era pequeño, I went down the street yo caminé por la calle, far away from my father's house, lejos de la casa de mi padre. and a boy came out and we got into a big fight, Un muchacho salió y nos involucramos en una pelea and then we threw rocks at each other, y nos tiramos piedras and I went home bleeding, y llegué a mi casa and my sangrando. father said, "What were you doing over there? Y mi padre me preguntó, ¿qué hacías tú allá? That boy would never come to my house Ese muchacho nunca hubiese llegado a mi casa to pick a fight with me para venir a pelear conmigo because my father was there to defend me." porque mi papá estaba ahí para defenderme. But there's angels all around us, Hay ángeles alrededor de nosotros and these angels told the crowd, "Why are you looking up? y estos ángeles le preguntaron a la multitud, ¿por qué ustedes están mirando hacia arriba? He's going to come back, Él va a volver. but God has things for you to do. Pero Dios tiene cosas para ti que tienes que hacer. Don't stay there looking up." No se queden ahí mirando para arriba. Spirituality is not looking up. La espiritualidad no es estar mirando para arriba, It's having Jesus in your heart es tener a Jesús en tu corazón and obeying the will of God. y obedecer la voluntad de Dios. Amen. Amén. Verse 12. Versículo 12. So then they, after the ascension, they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day journey. Después de la ascensión, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. That's the Mount of Olives. Ese es el monte de Olivas, That's still there today in que Jerusalem. todavía está ahí hoy en día en Jerusalén. There's still olive trees planted there. Todavía hay frutos de oliva, Matas de olivo. de olivo. And they say some of them are hundreds of years old. Y dicen que algunos tienen hasta 100 de años. And when they entered, they went up into the upper room where they were staying. Cuando entraron, se quedaron en el aposento alto donde ellos estaban morando. And it names some of the people that were there. Y nombra a algunas de las personas que estaban ahí. Peter, James, John, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo. James, the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, the son of James. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. And these all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Wow, what a prayer meeting. ¿Qué reunión de oración? They were all praying. Estaban todos orando. They had just seen Jesus ascend to heaven, Habían visto a Jesús ascender al cielo and they were in supplication. y estaban en súplica. There were women there. Habían mujeres ahí. Mary, the mother of Jesus, and his brothers were there. María y los hermanos de Jesús estaban ahí. It was a common teaching in the Catholic Church Es una enseñanza común en la Iglesia Católica that Jesus had no brothers, de que Jesús no tuvo ningunos hermanos, that Mary only had one child. que María solamente tuvo un hijo. But that's not what the Bible Pero teaches. eso no es lo que la Biblia The enseña. brothers of Jesus were there also. Los hermanos de Jesús estaban ahí And también they're mentioned several times in the Bible. y se mencionan en varias ocasiones en la Biblia. And verse 15, we continue. En el 15 continuamos. It says, "In those days, Peter stood up in the midst of the disciples. Altogether, the number of names was about 120. And he said this." En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo esto: "Men and brethren, this scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke before the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus, for he was numbered with us and obtained a part in this ministry." Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Now here we
have evidence that there were 120 people there in the upper room. Aquí tenemos la evidencia de que habían 120 personas en el aposento alto. Nevertheless, he said, "Men and brethren." Sin embargo, él dijo, varones hermanos. This was very cultural. Esto era muy cultural. They would address the men in the room. Se referían solamente a los hombres en la habitación. But we know that women were very important in the ministry of Jesus. Pero sabemos que las mujeres eran muy importantes en el ministerio de Jesús. There were women there among the apostles. También habían mujeres con los apóstoles. And so he begins to explain Y él empieza a explicar that Judas had been one of them que, before, que Judas había sido contado entre ellos and he was the one who became a guide to those who arrested Jesus. y él fue guía de los que prendieron a Jesús. In verse 18, he says, "Now this man purchased a field with the wages of iniquity, and falling headlong, he burst open in the middle, and all his entrails gushed out." En el versículo 18 dice, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. And it became known to all those dwelling in Jerusalem, so that field is called in their own language Akel Dama, which is the field of blood. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. And he quotes a prophecy about Judas from the Old Testament. Y él entonces menciona una profecía acerca de Judas del Antiguo Testamento. For it is written in the book of Psalms, "Let his dwelling place be desolate, and let no one live in it." Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. And let another take his office. Y tome otro su oficio. He didn't do the will of God, Él no hizo la voluntad de Dios, but he did what he was supposed to do. pero hizo lo que tenía que hacer. He was the son of perdition. Él era el hijo de He perdición. hardened his heart, Él endureció su corazón. and God knew that this was going to happen. Y Dios sabía que esto iba a And suceder. this is why God allowed him to be chosen and to be part of the ministry of Jesus. Y por eso Dios lo escogió y le permitió ser parte del ministerio de But Jesús. I don't know about you guys, Yo no sé ustedes, but when I read this, cuando yo leo esto, I see that God does not need me. yo me doy cuenta que Dios no me necesita, I need him. yo lo necesito a Él. I can participate in the will of God, Yo puedo participar de la voluntad de Dios, or I can harden my heart, o yo puedo endurecer mi corazón, and somebody else will take that place. y entonces otra persona tome el oficio. A famous evangelist named Catherine Coleman Una evangelista famosa llamada Catherine in Kuhlman 1950s and 60s was filling stadiums with people, en 1950 y 60 llenaba los estadios and miracles were happening in her crusades. y los milagros ocurrían en esas cruzadas. And it was a time when women were not seen in ministry. Y era un tiempo donde las mujeres no se veían en el ministerio, They were not accepted. no eran aceptadas. Even today is very difficult. Aún hoy en día es muy difícil. If a woman gives a Bible study or brings a sermon, Si una mujer da un estudio bíblico o trae un sermón, a lot of people criticize that. muchas personas critican esto. But we believe in the kingdom of God, there's no male or female. Pero nosotros creemos que en el reino de Dios no hay varón ni hembra. God can use a woman or a man. Dios puede usar un hombre o una mujer. But somebody asked Catherine Coleman, Pero alguien le preguntó a Catherine Kuhlman, why did God choose you, a woman, to do this work? ¿por qué Dios te escogió a ti, una mujer, para hacer esta obra? And she said, I don't know. Y ella respondió, And no lo sé. she started asking God. Y ella empezó a preguntarle a Dios. And God told her, because the man that I chose refused. Y Dios le respondió, porque el hombre que escogí lo rechazó. And so I chose you Entonces te escogí a ti, in his place. en su lugar. So the Bible in prophecy said another person will take the place of Judas. Entonces la Biblia dice en profecía que otro tomará el oficio de Judas. So the apostle was beginning to see that they needed to do something about it. Entonces el apóstol se dio cuenta que tenían que hacer algo al respecto. In verse 21, this is what Peter said. En el versículo 21, lo dijo Pedro. He said, therefore, of these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, there were 12 apostles
Habían 12 discípulos, but many, many other men pero muchos otros hombres and many other women y muchas otras mujeres that were his disciples. que eran también sus discípulos. And they had been with Jesus for all that time that Jesus was ministering. Y estaban con Jesús por todo ese tiempo que Jesús estaba ministrando. It wasn't just the 12. No eran solamente los 12. So he said, among these men who have been with us, Entonces él dice, en medio de todos estos hombres que han estado con nosotros, beginning from the baptism of John comenzando desde el bautismo de Juan to the day when he was taken up from us, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, one of these must become a witness with us of his resurrection. uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. So they said, we need to replace Judas Entonces dijeron, tenemos que reemplazar a Judas and complete this group of 12 that Jesus chose. y completar el grupo de 12 que Jesús escogió. In verse 23. En el versículo 23. And they proposed two, Y señalaron a dos, Joseph called Barsabbas, who was surnamed Justus, and Matthias. a Jesús llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. And they prayed and said, you, O Lord, know the hearts of all. Show which of these two you have chosen. Y oraron, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. How many know that nobody knows your heart? ¿Cuántos saben que nadie conoce tu corazón? Only the Lord. Solamente el Señor. Not even the apostles Ni siquiera los apóstoles could judge the hearts of these men who were serving with them. podían siquiera juzgar los mismos hombres que estaban sirviendo con ellos. But they said, you, O Lord, Pero dijeron, tú, Señor, you know their hearts. tú conoces los corazones. Show us which one of these two you have chosen Muestra cuál de estos dos has escogido to take part in this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. And then they said, eeny, meeny, miny, mo, catch a tiger by his toe. Y luego dijeron, mini, mini, mo. They cast lots. Ellos echaron suertes. They didn't know who to pick No sabían quién escoger, because they were both great men. porque eran los dos grandes hombres. Imagine poor Barsabbas. Imagínense el pobre Barsabás. His nickname was Justus. Su sobrenombre era Justo. He was a righteous man. Él era un hombre justo. His nickname was Righteous. Su sobrenombre era Justo. And he came this close Y él estuvo a este poquito to be apostle number 12. de ser el apóstol número 12. How would you feel ¿Cómo ustedes se sintieran if you came this close? si ustedes estuvieron así de cerca And they cast lots and they chose Matthias. y echaron la suerte y escogieron a Matías? And he was numbered with the 11 apostles. Y fue nombrado con los 11 discípulos. The titles don't mean anything Los títulos no significan nada, because God looks at the heart. porque Dios mira el corazón. But one thing we know about these men, Pero una cosa sí sabemos de estos hombres, that they have been faithful. que han sido They fieles. were there from the beginning of the ministry of Jesus. Estuvieron ahí desde el principio del ministerio de Jesús. If I look around Si yo miro alrededor and I see how many people were with us in the beginning of this church y me pongo a ver cuántas personas estuvieron desde el principio de esta iglesia and how many of those original ones are still with us today, y cuántos de los originales están hoy en día, it's outstanding. es increíble. Many of the people who were here in the beginning are still here today. Muchos de los que empezaron al principio están todavía hoy en día, Of course, many more have left. pero muchos más se han ido. Amen. But many times I go to churches to preach Muchas veces voy a iglesias a predicar and they invite me back 3 or 4 years later y me invitan 3, 4 años después and none of the people are there. y ninguna de las personas están ahí. It's a whole new crowd. Es una multitud diferente. New deacons, Nuevos diáconos, new assistant pastors, nuevos asistentes de pastores. because we live in a time when there's hostility, not to God, but to faithfulness. Porque vivimos en un tiempo donde hostilidad, no para Dios, sino para Para fidelidad. a la lealtad. Many people say they love God, Muchos dicen que aman a Dios, but there's instability. pero hay inestabilidad. They're looking for different things. They get bored very easily. Buscan muchas cosas y se aburren rápidamente. And I believe
that God is looking for faithful people. Y yo firmemente creo que Dios está buscando gente fieles. And God is looking for people who want to grow and want to bear roots for the kingdom of God. Dios anda buscando gente que quieren crecer y quieren echar raíces. There's many reasons to leave a church. Hay muchas razones por las cuales irse de una iglesia, But most people leave because they get offended. pero muchos se van porque se ofenden Or they find a church because the color of the carpeting is better. o se van simplemente porque la alfombra es más bonita en aquel They're lugar. not changing churches for legitimate reasons. No están cambiando de iglesia por razones legítimas, But sometimes they're superficial reasons. pero muchas veces son razones superficiales And we don't develop that characteristic of faithfulness. y no desarrollamos la característica de la fidelidad. But don't let anybody judge you. No deje que nadie te juzgue. God knows your heart. Dios conoce tu corazón. Be faithful to God. Sé fiel a Dios. Ask God to guide you, Pídele a Dios que te guíe and God will be manifested in your life. y Dios se manifestará en tu vida. I think this is a great place to stop. Yo creo que ese es un buen lugar para parar. We did a whole chapter. I did not think we would do this much. Hicimos todo un capítulo, no pensé que íbamos a poder lograrlo, But the things that we learned today pero las cosas que aprendimos hoy is that the Holy Spirit is necessary for any ministry in the body of Christ. es que el Espíritu Santo es necesario para todo ministerio en el cuerpo de Cristo. You can be an usher Puedes ser un ujier and you don't need the Holy y Spirit. no necesitas al Espíritu Santo, But if you're going to be in a position of leadership, pero si vas a estar en una posición de you liderazgo, need the baptism in the Holy Spirit. necesitas el bautismo del Espíritu Santo. You should not be preaching or teaching the Word of God without the anointing of the Holy No Spirit. debes estar enseñando ni predicando la palabra de Dios sin la unción del Espíritu Santo. We should not be looking for positions in the body of Christ, No debemos buscar posición en el cuerpo de but Cristo, we should be desiring to be faithful in the body of Christ. sino ser fieles en el cuerpo de Cristo. And God, when He sees that we're faithful in the little things, Y Dios, que ve que eres fiel en lo poco, He will establish us and give us more influence and more authority. Él nos establecerá y nos dará más autoridad. Next week, we will continue in chapter 2. La próxima semana vamos a continuar en el capítulo 2. As we close in prayer, when we do these studies, we want to leave about 5 or 10 minutes afterwards for questions. Así como cerramos en oración, queremos dejar un poco de tiempo para las preguntas, Because many times what we study stirs up questions. porque muchas veces cuando vamos estudiando, eso remueve unas cuantas inquietudes o preguntas. We don't record the questions. No grabamos las preguntas. If you want to enjoy the studies even more, then come in person next Wednesday. Si quieren disfrutar aún más de estos estudios, vengan en persona los miércoles. Let's say a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Truly, we live in hostile times, Verdaderamente que estamos viviendo en tiempos hostiles and you're still building your church. y tú todavía estás edificando tu iglesia. And as we read through the book of Acts, Y así vamos leyendo en el libro de los Hechos and we see how the Holy Spirit worked, y vemos cómo obra el Espíritu Santo and how you used these faithful disciples, y cómo tú usabas a estos fieles discípulos. we too can learn how to be used by you. También nosotros podemos aprender a cómo ser usados por ti. We can understand the challenges they faced Podemos entender los retos que ellos enfrentaron and better face the challenges that we have in our lives y today. también nosotros enfrentar los retos que estamos sufriendo en estos días. We want to be part of a growing church Nosotros queremos ser parte de una iglesia que crece, where we see the Holy Spirit moving, donde vemos al Espíritu Santo moviéndose. miracles being performed, Así veamos los milagros and God being glorified. y Dios siendo glorificado. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, Amen, amén y amen. amén. Give God a clap Que offering tonight. Dios Amen. Praise reciba God. toda la gloria. Okay, so now we can ask